Toda empresa, toda estructura organizativa tiene dentro de su línea jerárquica un personaje que con ciertas habilidades que desarrolla dentro del contexto laboral, conduce y acompaña a un grupo de trabajadores a lograr los resultados deseados dentro de los objetivos propuestos. A esto le llamamos liderazgo. Cuando tenemos esos resultados deseados, podemos hablar de un liderazgo productivo, de un buen liderazgo. Por ahí estuve leyendo un artículo que refiere a a un joven de la mitología griega, a quien Zeus, o sea, recuerdan quién es Zeus, ¿no? El dios del cielo y la tierra, del cielo y el trueno, a quien él lo convirtió en su amante y copero, siendo copero esos oficiales de alto rango en la mitología griega que se encargaban de servir las copas, ¿no? A esto se le dio el nombre de síndrome de Ganimedes y lo usaron como una simbología a esa relación asimétrica que viene del poder, que el poder genera en una relación de poderío y subordinado. Liderazgo tóxico, liderazgo productivo. Y para ello tenemos al ingeniero, abogado, coach Manuel José da Rocha, mi gran amigo, mi compañero. Te doy la bienvenida una vez más, Manuel. Con él vamos a estar tratando este punto que refiere al liderazgo productivo, al liderazgo tóxico. Es un tema del cual nos hemos visto involucrados muchas veces. Yo en Venezuela, cuando estaba en Venezuela, y todavía Manuel ejerce eso en el lugar donde él se encuentra. Excelente docente, excelente orador. Tuve la fortuna de estar en sus talleres de ergonomía y lo recomiendo increíblemente. Manuel, una vez más, bienvenido a mi programa Viviendo con Gloria Rodríguez y espero que esto que estamos disertando hoy llegue a todo aquel a quien le competa dentro de las organizaciones. Bienvenido una vez más. Te Hola dejo para Gloria, que des hola tu Gloria, saludo. buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio una vez más, de estar compartiendo el conocimiento poco o mucho que tenemos acerca del tema. Ya hay muchas personas que tienen muchísimas horas de vuelo estudiando el Ujú. liderazgo, escribiendo sobre el liderazgo. Uno de ellos al cual seguí durante su vida y todavía sigo leyendo sobre él, don Miguel Ángel Cornejo, mexicano, Ujú. creador de una escuela de liderazgo en México, ¿no? Eh, eh, Miguel Ángel Cornejo decía que eh, el hecho de tener el poder, ya eso te convierte en líder, ¿sí? Entonces, todos de Ujú. alguna u otra manera somos líderes. El papá es un líder, la mamá es un Ujú. líder, la maestra es un líder, sencillamente por el hecho de tener poder. Aquí lo importante es saber cómo manejar el poder, cómo hacer que esa facultad que tienes como líder, como supervisor, ¿verdad? Ujú. Como cargo, estamos hablando líder, supervisor, cargo, te permite desarrollar equipos de trabajo de alto rendimiento o de alto desempeño. Entonces, hoy traemos un tema bien interesante que eh, para mí, con un poco de estadística que he manejado a nivel de industria de dispositivos médicos, está reflejado un poco a esa persona que ejerce funciones jerárquicas sobre un grupo de trabajadores con la finalidad de generar un producto, un servicio o un bien, ¿no? Entonces, hablar de liderazgo tóxico y
versus el liderazgo productivo nos saca un poco fuera del esquema tradicional de hablar sobre los tipos de liderazgo. Bueno, entonces todo habla de liderazgo democrático, participativo, Ujú, transaccional, ujú, autocrático. Entonces aquí ujú, buscamos ver cómo desarrollar o cómo visualizar si dentro de las organizaciones actualmente se encuentran en un ambiente de liderazgo tóxico, un ambiente de liderazgo productivo. Muchas veces nos preguntamos qué ocurre cuando no se alcanzan los objetivos, qué ocurre cuando la producción no sale, qué pasa cuando la gente eh, deja de asistir al trabajo, es decir, se ausenta del trabajo con mucha frecuencia, ujú, o sencillamente cuando los trabajadores comienzan a renunciar, a alejarse de la empresa, lo que nosotros llamamos esa eh, esa falta de compromiso por parte del asociado o de los colaboradores de la empresa. Tocaría sentarse a pensar un poco, y creo que ese es el reto que tienen las empresas en la actualidad, sentarse a ver ujú, esa línea de mando media que dirige las operaciones, no solamente a nivel de producción, sino a nivel de calidad, a nivel de mantenimiento, cómo se ujú, están llevando las cosas, cómo es ese liderazgo. Realmente las empresas hoy día valoran mucho los recursos internos para promocionar, tienen un enfoque en el talento para promocionar las mismas personas que van creciendo en la organización. Bueno, eras operario, subiste a líder, subiste a supervisor, seguiste formándote, pudieras llegar a ser gerente, tal vez director de una organización. ujú. Centrado en qué, centrado en sus conocimientos técnicos, pero realmente solo los conocimientos técnicos permiten o no permiten desarrollar equipos con un liderazgo productivo. Entonces, ese es el tema que vamos a estar abordando, ese es el tema que vamos a estar abordando en el día de hoy, liderazgo tóxico versus el liderazgo productivo, un reto que tiene la industria en la actualidad. Ujú. ¿Cómo, cómo impactarían esos liderazgos, bien sea el liderazgo productivo o el liderazgo tóxico dentro de las estadísticas, o sea, dentro de los resultados de esos objetivos propuestos? O sea, ¿cómo impacta el tener líderes tóxicos o cómo impacta tener líderes productivos dentro de una organización? Mira, es interesante el enfoque que le estás dando, Gloria, en dos aspectos, ¿no? Primero tendríamos que conocer un poco lo que los catedráticos han definido como liderazgo tóxico, ¿no? Hace una referencia al estilo autocrático, al estilo impositivo. Es decir, el liderazgo tóxico es lo que dice el líder, lo que dice quien dirige las operaciones. Es una persona que no acepta opiniones, no aprovecha las cualidades y las características y fortalezas de los miembros de su equipo, sino que inmediatamente es impositivo. Ok, por supuesto que eso trae como consecuencia que los ambientes laborales sean muy tensos, estén enmarcados en desconfianza. Entonces, cuando el trabajador se siente en un ambiente cargado, muy tenso, el líder no escucha o el supervisor no escucha, no se comunica, comienza a haber ciertas fallas o debilidades a nivel socioemocional. El trabajador termina por renunciar y irse, pues. Entonces comenzamos a ver el impacto de la rotación del personal dentro de la organización. Claro, eso nunca lo dice la persona cuando se retira de una empresa. Generalmente las personas dentro de los motivos de renuncia a una empresa son, mire, tengo un problema personal, tengo un problema de enfermedad, tengo que cuidar a mi papá, tengo mi mamá o mi abuelo es un adulto mayor y no tiene quien lo cuide. Sí, pero resulta que detrás de eso está realmente la renuncia se produce por esa forma o por ese estilo tóxico que tiene el líder o supervisor en una línea de producción. Ahora bien, cuando lo contrastamos con el liderazgo
el liderazgo productivo, el caso del liderazgo productivo genera o produce en la persona la capacidad Ujú. de poder comunicarse, de poder influir, persuadir a su gente. Si era una persona observadora, una persona que escucha, que comunica, que aprovecha cada, cada fortaleza de los miembros de un equipo, De trabajo. empodera a los miembros de su equipo. Es colaborativo, por supuesto que es exigente. Cuando tú pones y aprovechas ese equipo al máximo, bueno, lo vas a ver reflejado en los resultados. No tengo que pelear por Ujú. resultados, sino que los resultados salen por sí solos. Entonces, es interesante, fíjate que es interesante ahorita el mundo del fútbol, eh, la Liga Española. Yo no soy tan seguidor del fútbol, ¿no? Pero bueno, tienes un equipo, por mencionar uno, el Barcelona, donde tiene una serie de figuras que valen cualquier cantidad de dinero, extraordinarios jugadores y no está en la primera posición. Y resulta que hay un equipo que desde lo que tiene en mi mente por primera vez está ahí codeándose con el Real Madrid por el primer lugar, que es el Girona. Y tú dices, ya va, ¿y de dónde salió ese equipo? ¿Y cómo creció tanto? ¿Y cómo ha ganado tantos juegos? Sí, probablemente hay una sinergia, ¿verdad?, Ujú. entre el director técnico y los jugadores. Ujú. Si lo extrapolamos a una línea de producción, es la misma sinergia que debe haber entre el líder y los miembros de su equipo para generar resultados. Resultados que lo llamamos nosotros productivos. Productivo no es nada más hacer piezas buenas versus piezas malas, sino Claro. es ese ambiente, llamemos de compañerismo, de solidaridad, que Ujú. están entre los integrantes para lograr los objetivos y las metas planteadas por la organización. Claro, al final las organizaciones miden en función de resultados. La organización mide si la planificación decía que había que hacer 1000 piezas, son 1000 piezas. Hiciste 900, bueno, faltaron 100, ahí estamos midiendo la capacidad de producción. Sí, pero adicionalmente a eso tienes que entender que estamos trabajando con seres humanos. Ahí, por allí, un poco para entender esto del liderazgo, no son temas nuevos que se tocan aquí, son temas de muchos años. Hay una anécdota de don Henry Ford, ¿verdad? Que él anda buscando una persona para contratarla para dirigir la Ujú. empresa Ford Motor Company. Ujú. Él entrevistó a dos personas graduadas summa cum laude Ujú. en Harvard con un currículum, bueno, excepcional. Dos personas súper preparadas, súper inteligentes, súper capaces. Y bueno, él no hizo una entrevista de trabajo, sino que sencillamente los invitó a los dos a cenar. En el proceso de la cena, cuando trajeron la comida, él lo observó todo. Entonces, cuando terminó la cena, él dijo, bueno, yo voy a contratar, supongamos que él tenía a Gloria en la entrevista y tenía a Manuel, le dijo, bueno, yo voy a contratar a Gloria. Usted es la que se va a quedar, que va a quedar, está contratada para dirigir la empresa. El otro, el otro ingeniero llegó y le dijo, don Henry, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué contrató a la otra persona y no a mí si los dos tenemos la misma capacidad? Dice, por dos razones. Número uno, cuando trajeron la comida, usted le agregó sal a la comida y luego la probó. El otro probó primero la comida y luego hizo los ajustes. Es decir, conoció primero antes de hacer Ujú. cambio. Conoció antes de hacer cambio. Usted hizo cambios sin conocer. Número dos, durante la cena, usted estuvo pendiente de mí y nunca pendiente del mesero que le atendía. Nunca le dio las gracias, nunca le pidió el por favor. La otra persona estuvo atenta y agradecido con todo lo que el servicio que estaba prestando el mesonero. Yo quiero gente que antes de tomar decisiones conozca. Yo quiero gente en mi organización que vea por la gente que está en el piso. Es decir, que cuide el recurso humano. Entonces, allí estamos hablando de un liderazgo productivo, ¿verdad? No estamos definiendo que esas dos personas, uno era tóxico y el otro era productivo, pero en Ujú. grandes rasgos podemos traer esa referencia de hace muchos años. Entonces, si las empresas dentro de este reto que se presenta en la actualidad buscasen la forma de, no es promocionarlo,
no es promocionarlo, no es buscarlo, sino impulsar en su línea de mando media y alta el proceso de liderazgo productivo. Entonces, las operaciones, la integración de los equipos, la sinergia de sus miembros fuera distinta, generaría resultados. Por supuesto que en todas las organizaciones vamos a tener una rotación de personal y vamos a tener eso. Las estadísticas dicen, de acuerdo a un estudio que realizó una consultora McKinsey, hace referencia, Gloria, que el 60% de la rotación en las organizaciones está anclada a ese liderazgo tóxico. Es una referencia. Yo tengo una referencia, no tengo el estudio, pero sí en mi proceso de formación de operario para industria de dispositivos médicos en el área socioemocional, en habilidades socioemocionales, bueno, la oportunidad de tener alrededor de mil estudiantes graduados para industria médica. Y Ujú. bueno, algunos de ellos llegaron a acercarse, mira, profesor, estoy renunciando. Ay, ¿por qué renuncia? Bueno, porque con el líder no se soporta, el líder maneja las cosas como no son, el líder tiene preferencia por otras personas, no ayuda. Bueno, esas son algunas referencias que existen. No hay ya vemos, un documento fehaciente que puede decir, mira, aquí están esta es la verdad verdadera. Por supuesto que eso también se ancla a, al, a ese proceso de formación y de desarrollo que pudiéramos tener con esas líneas de mando medio o medio hacia alto a nivel de producción. Estamos hablando de líderes, estamos hablando de supervisores. En estos casos, cuando yo hago referencia a líder de producción, estoy haciendo referencia a la mano derecha del supervisor, que es el que está allí todos los días, codo a codo, ¿verdad? Con los colaboradores o asociados. Fíjate Entonces, tú una cosa, fíjate tú adelante. una cosa que quiero mencionar acá, ¿no? Porque hacemos el enfoque hacia una estructura organizativa bien constituida, bien consolidada, ¿no? Pero tenemos cualquier cantidad de operarios, de trabajadores que están carentes de todo esto, ¿no? De una buena supervisión, de un buen trato, que hablamos de las empresas pequeñas, medianas y pequeñas, donde no existe esa estructura organizativa, son empresas por lo regular familiares, ¿no? Me encontré muchos casos en mi experiencia trabajando con este tipo de empresas medianas, donde el trabajador, mira, obstinado y se presentaban situaciones y en una oportunidad, para traer aquí una anécdota, llegué justo en el momento en que había una discusión entre el dueño de la empresa y el trabajador. Tuve que aplacar los ánimos, ¿no? La manera en que era el hijo del dueño, un joven, y tú sabes que cuando las personas son jóvenes la adrenalina está a millón, ¿no? Porque el papá era un señor trataba muy bien su personal, sus trabajadores. Y yo recuerdo que yo le decía a este joven, si ese trabajador viene de su casa predispuesto por algún problema que tenga en casa, un problema familiar, un problema con la mujer, o en el camino tuvo un problema con alguien y ya viene con esa carga encima, mira, se puede producir una explosión aquí, pero terrible. O sea, cuando tú me hablas de estos líderes, yo también hago una analogía con, con el maestro. Siempre lo he hecho, ¿no? Siempre lo he hecho porque el maestro tiene una responsabilidad inmensa sobre sus alumnos y en la forma que ese docente trata a los alumnos, va a depender muchísimo de allí los resultados. Eh, y por ahí siempre he dicho algo, ¿no? Y parto de esta premisa, que no es la, ¿cómo se dice? La arrogancia, no es esa forma de tratar de manera negativa o impositiva al subordinado, en este caso serían los alumnos, ¿no? O al trabajador, en el caso que nos compete, no es la manera, y es una forma a grosso modo, ¿no?
no es la manera porque los resultados no siempre van a ser los deseados, Manuel. El ser humano de por sí necesita, y era lo que yo le decía a los dueños de las empresas donde yo trabajaba, el trabajador necesita, ¿cómo se llama? Identificarse, primero tener una identificación con la empresa, segundo, tener esa armonía. El trabajador pasa más tiempo dentro de la empresa, o sea, uno pasa más tiempo, Manuel, cuando trabaja 8 horas en una empresa, uno pasa más tiempo con los ojos abiertos dentro de la empresa que con los ojos abiertos en la casa, ¿cierto? Entonces, la manera más que yo veo, mm, la manera que yo veo en que la relación puede llevarse de manera armoniosa va a depender también muy bien de ese trato humano, ¿sabes? Independientemente de lo otro que me vas a plantear adelante, ¿no? Pero no quería que se me escapara este punto de esa relación humana que tiene que haber allí, esa relación humana que le permite al trabajador sentirse pleno, sentirse agradado, sentirse en confort, sentirse identificado con la empresa, sentirse animado a ir cada mañana a su sitio de trabajo, cada noche si está de noche. Es el hombre, es el trabajador que de repente le pides que se quede y se queda contento, no es el que está pendiente del reloj para salir corriendo. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta cuando hablamos de este tema que estamos tratando, Manuel. Quería dejar eso allí. Siempre hago la analogía porque me daba mucha risa como estudiante cuando llegaba aquel profesor, aquel ogro o aquella, y llegaba con aquella imposición y yo, no, 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 así no es, así no es. La mejor manera de tú meterte a los estudiantes en el bolsillo es cuando tú impones, por supuesto, tus reglas, pero cuando el trato humano es armonioso, es desde el cariño, es desde el respeto, desde el amor, como base de todo, como lo veo yo tratar a las personas con cariño, con respeto, y ahí tienes mucho, mucho camino adelantado. Claro, cuando hacemos referencia a no solamente línea de producción, a lo que tú mencionas en un aula de clase, juega un papel sumamente importante, primordial, este, la gestión emocional del líder, Ujú, la gestión emocional de esa figura que dirige un grupo de trabajadores. Cuando comencé mi ponencia decía que el hecho de tener un poder ya te forma o te catapulta como un líder, pero eso no quiere decir que seas un buen líder, ¿sí? Entonces, ujú, estas personas en el ambiente, no solamente en el ambiente laboral, sino también en el ambiente educativo, tienen que estar formados en habilidades socioemocionales. ¿Verdad? ujú, No es ir a un curso de comunicación, no es ir a un curso de inteligencia emocional, no es ir a un curso sobre escucha activa. ¿Cómo lo pones en práctica? ¿Cómo lo realizas? ¿Cómo le sacas el ujú, provecho? ¿Cómo hay una transformación interna de cada uno de estos miembros o cada una de estas personas que le impacte, que le beneficie el resultado a nivel productivo? Porque cuando nosotros ujú, tenemos un equipo conformado que trabaja en un ambiente agradable, donde aprovechas la capacidad de todo, donde la persona está empoderada, donde la persona está identificada con la organización, está comprometida, los resultados, no tengo que preocuparme por resultados porque los resultados van a ser excepcionales, van a ujú, generarse solos, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo, decía por ahí Mahatma Gandhi, si nosotros nos ocupamos del esfuerzo y le ponemos esfuerzo a las cosas por mejorar, el resultado está garantizado. Entonces, llamemos el enfoque de muchas personas está dado al resultado. No, no te enfoques al resultado, enfócate en el proceso, enfócate en en el el esfuerzo proceso. de mejorar Ujú, cada día para poder garantizar un resultado. Entonces, así es. aquí cobra importancia el hecho de tener líderes o esa línea media de mando, línea alta de mando, formado en habilidades socioemocionales. Es el tema que resulta y lo hemos tocado en algunos de nuestros conversatorios. Hemos hablado de inteligencia emocional, hemos hablado de Ujú, comunicación, hemos hablado de trabajo en equipo. De hecho, Daniel Goleman en su libro, cuando hace un enfoque hacia la inteligencia emocional y el liderazgo, hace referencia en cuanto a la inteligencia emocional, que hay una partecita que es intrapersonal, ¿verdad? Donde está el ujú, autocontrol, donde está la autoevaluación, donde está ujú.
donde está la automotivación del individuo, pero también hace referencia en la parte interpersonal, donde aparece la empatía, ¿verdad? Donde aparecen Ujú. Sí. las relaciones sociales, las habilidades sociales, la comunicación, la capacidad de influir, la escucha activa, el trabajo en equipo, resolución de conflictos, bueno, y pare de contar el empowerment, todas esas cosas que vemos allí, que es un sinfín de habilidades que debe tener una persona que ejerce liderazgo. Entonces, el líder es, decía Miguel Ángel Cornejo, al líder se le acepta todo menos equivocarse. Porque cuando el líder se equivoca, Mm. bueno, todo el mundo se equivoca, porque las personas que están dentro de una línea de producción están allí, están allí para seguir, para, llamemos, No, para ujú. imitar esa gestión de liderazgo. Ahora bien, cuando tú creces en una industria bajo la figura de un liderazgo tóxico, cuando tú llegas a ser líder, tú vas a ser tóxico, no lo vas a cambiar. Entonces, probablemente esas personas que siguen basado en el valor del talento de las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, mira, tengo gente talentosa, vamos a ir subiendo, no necesito contratar a alguien de la calle si yo tengo la persona aquí. Entonces, esa persona va Ujú. creciendo con todo lo que aprendió y eso es lo que va a aplicar. Aquí buscamos que ese reto de la industria lo transforme. Hoy día se habla muchísimo de habilidades socioemocionales, pero un montón, Gloria, un montón de cosas, pero la estoy aplicando, la estoy llevando, la estoy poniendo en práctica, no solamente te da el curso, lo estás llevando a cabo, lo estás explicando a cabo, cómo hacer con la persona Ujú. cuando la persona renuncia a conocer, por qué está renunciando a conocer, por qué se está yendo. A veces perdemos Claro. extraordinarios operarios porque sencillamente eran unos Ujú. operarios excepcionales y los subiste al líder y no tiene la capacidad para liderizar o llevar a cabo un equipo de trabajo. Entonces, bueno, tienes que despedirlo porque no dio la talla como líder, como supervisor. Sí, pero es que no te Ujú. preocupaste, viste la parte técnica, pero no viste la parte socioemocional, que es importante, que deben estar allí Ujú. llamemos, no 50-50, porque hoy día hablamos que las habilidades socioemocionales tienen mayor repercusión Ujú. dentro de los procesos productivos que las habilidades socioemocionales. Entonces pudiéramos hablar, Manuel, que la llave perfecta que debemos nosotros considerar dentro de la empresa para, para alivianar todo esto de lo que estás hablando es habilidad técnica y me le vas a sumar la habilidad socioemocional. ¿De qué manera? A través de una formación en esta área, cada una de esas personas que tú vas a colocar en ese rol de líder, ¿cierto? O sea, así lo veo. Una vez que nosotros formamos, porque ya tenemos al hombre formado con la experiencia increíble, mi mejor operario, mi mejor operario que conoce la máquina desde el principio al fin, que sabe cómo se maneja, que sabe cuándo puede fallar, o sea, que todo lo tiene controlado, pero que no, o sea, manejar ya un grupo es muy diferente, ¿no? Manejar el grupo sin sentir él, en primer lugar, ese ego, no se le vaya a disparar el ego, ¿no? Al hombre. Y entonces me quieras pisar al resto del personal. O sea, es un tema bastante delicado y es un tema muy, muy interesante para cualquier empresa. Entonces diríamos que la llave perfecta es ese, sumarle a esas habilidades técnicas, esas habilidades socioemocionales en las cuales la empresa va a asumir, tiene la empresa responsabilidad en la formación de esos futuros líderes, Claro, de esos claro que futuros sí. líderes. Fíjate algo, es interesante lo que planteas porque se produce el efecto cascada. Hay organizaciones donde le dan capacitación sobre habilidades socioemocionales a los colaboradores, a los asociados. De hecho, las entrevistas de trabajo están basadas en descubrir un poco las habilidades socioemocionales con las que cuenta la Ujú. persona. Luego tienes el mando medio, líderes supervisores, donde la exigencia es que ellos manejen las habilidades socioemocionales. Ujú. Pero cuando llegan Ujú. donde el gerente le bate la mesa, tira el libro contra el piso, bate algo, dice cualquier cantidad de barbaridades,
bajo un secuestro emocional. Es decir, esa persona no está Ujú. gestionando, no está gestionando sus Claro, emociones. Entonces, correcto. ese es el modelo que estoy Ujú, copiando. Ajá, entonces ujú, ahí se genera un conflicto, porque yo salgo apuradito a ujú, la línea a resolver para generar la producción que se quiere. Pero eso, lo que estoy copiando es que voy directamente con un nivel de toxicidad muy alto a la línea de producción. No tengo un control ujú, emocional, no tengo un proceso de gestión emocional. Entonces, acá no es nada más verlo a nivel de líderes, sino verlo a los diferentes niveles de la ujú. organización. En las Es diferentes líneas de mando, en las diferentes líneas de mando, exactamente, en las diferentes líneas de mando, porque Ujú, somos modelos, estamos claro. modelando, estamos modelando. Entonces, eh, esa formación, el desarrollo, la puesta en práctica de habilidades socioemocionales debe hacerse a todos los niveles, se debe respetar a todos los niveles y generar ambientes de trabajo, mira, que sean productivos. Cuando esa sinergia no se da, las empresas sí producen, pero los costos son muy elevados porque, bueno, porque el hecho de tener rotación de personal, el hecho de tener ausentismo, pareciera que fuera mentira, pero eso tiene un gran impacto en los costos de producción. Es decir, cada mes yo estoy cambiando 20 personas, 30 personas, cada 3 meses saco 100 y meto 100. Bueno, resulta que esos 3 meses que yo tuve una persona allí, entrenándola, formándola, habrán unos que no terminan de agarrar del todo el proceso, pero habrán otros que sí. Eso fue tiempo, eso fue dinero que invertiste, dedicaste a formar un grupo de trabajadores que al final no están dando los resultados. Y eso ocurre con un porcentaje muy elevado en la industria en el actual momento. ¿Qué suele ocurrir? Que los estudios dicen que esa rotación de personal, el porcentaje de mayor impacto está asociado a que en las líneas de producción o en las organizaciones existe un proceso de liderazgo tóxico. Ahora bien, esas habilidades socioemocionales que buscan desarrollar, que llevan a crear, bueno, vamos a crear ambientes colaborativos, ambientes productivos, vamos a buscar crear equipos de alto desempeño, personas que con el desarrollo de habilidades técnicas posteriormente van a ser gente extraordinaria, gente motivadora, ¿verdad? Hacia mejorar la productividad. Ahora, cuando tú no logras irvanar eso que estamos hablando, entonces, bueno, caemos en el lado contrario, donde vamos a tener empleados desmotivados, se producen las renuncias Ujú. silenciosas, se produce el síndrome de Burnout o del empleado quemado, ya las renuncias de los empleados viene en mayor proporción producto de las incoherencias e inconsistencias de sus jefes inmediatos o de sus, llamemos sus líderes inmediatos. Entonces, eh, tenemos que sopesar qué queremos allí, cómo lo queremos, cómo está mi organización, está generando eso. Tengo líderes productivos, tengo líderes tóxicos, ¿verdad? Y comenzar a hacer un trabajo, llamemos de hormiguita, no es un trabajo de inmediato, sino que es un Ujú. trabajo que lleva una dedicación para generar ese impacto. Yo pienso que Fíjate tú que aparte de la formación está una parte de seguimiento, de estar ahí monitoreando ujú. la adaptación de todos estos Ujú. procesos de formación en las líneas de producción. Creo que allí daría unos resultados extraordinarios a nivel organizacional. Sí, evaluar los cambios, ¿no? Fíjate tú, hablando de esos líderes tóxicos y de las consecuencias, como lo referías anteriormente, también, mira, otro factor que puede incidir en la ocurrencia de los accidentes laborales. Cuando el trabajador está sometido a una presión de una manera muy, muy fuerte, eh, el trabajador se distrae la mente, el operario, estoy hablando ya del operario, y puede omitir algún procedimiento, puede omitir alguna acción que ponga en riesgo su integridad física. O
sea que el tema de los líderes tóxicos es un tema bastante importante y es un tema que yo considero en lo particular que hay que atender y hay que darle la importancia que merece en aras de que el dueño, o sea, esos dueños obtengan sus resultados deseados y que los trabajadores logren trabajar en un ambiente armonioso. Fíjate algo, cuando mencionas eso allí, Ujú, este, ujú, me hace recordar, dice, bueno, en la parte de prevención de accidentes, no solamente accidentes, sino enfermedades ocupacionales, la gente ujú, fractura con mucha facilidad, la gente tiene lesiones musculoesqueléticas. Entonces, ujú, esos ambientes tóxicos que decíamos, donde son tensos, donde hay desconfianza, ¿qué produce en las personas? ¿Qué se produce en las personas desmotivadas? ¿Qué se produce en las personas ujú, con síndrome de Burnout o del trabajador quemado? Se produce algo que se llama estrés. Entonces, cuando se produce el estrés, ujú, nuestro cuerpo lo que genera es mucho cortisol. Entonces, bajo el ujú, cortisol, la persona bloquea el sistema de pensamiento, el sistema racional, y ujú, se queda inmerso en el límbico, en el cerebro límbico, donde están sus emociones, y ujú, ahí todo el proceso del pensamiento, la generación de decir cualquier cantidad de barbaridades del líder, del supervisor, de la inconformidad que tengo, ujú, se ocupa en eso y la máquina, ¡pam!, lo lesiona. ujú, No la ujú, se lesiona, él se lesiona en la máquina, se corta el dedo, se pincha el dedo, lo atrapa la máquina, ujú, pare de contar las cosas que pudieran suceder desde el punto de vista de accidente laboral. ujú, Entonces, cuando venimos a ver, es que el trabajador hizo un acto inseguro. No, pero es que no estamos viendo de dónde, cuál es la causa original. Entonces aquí, ujú, en ocasiones se produce algo que llamó Ishikawa, el diagrama de Ishikawa, ¿verdad? Diagrama espina de pescado de causa-efecto. Es interesante porque se atacan los efectos, pero no se atacan las causas. Aquí hay ujú, un ejemplo para comprender lo que es el diagrama de causa-efecto. Cuando una persona tiene un dolor de cabeza y se toma una pastilla. Al tomarse una pastilla, ¿qué está haciendo? Esa persona está atacando el efecto, que es el dolor de cabeza. Se le alivia el dolor de ujú, cabeza, pero no ha resuelto la causa que le origina el dolor de cabeza. ujú, Entonces, ujú, en muchas organizaciones o en muchos procesos se ataca o se aborda el efecto, pero no la causa raíz que lo está originando. Entonces, por supuesto que estás en un proceso que constantemente lo estás viendo. Cuando las personas hacen el trabajo a gusto, están en sinergia, están en un ambiente colaborativo, el trabajador se cansa por el agotamiento físico del trabajo. Cuando el ambiente es tóxico, el trabajador se cansa doblemente. Una, por el esfuerzo laboral o el esfuerzo físico de hacer el trabajo, y lo otro es por el esfuerzo ujú, o mental, mental. producto Ujú, de generado por un ambiente tóxico de trabajo. Entonces, bueno, la persona doblemente cansada. Entonces, las probabilidades de que se lesione, las probabilidades de que haga una pieza mala, de que la producción no salga, es doble. Es doble, una por agotamiento físico por la actividad y otra tiene que ver por el agotamiento mental, producto de ese estrés, de ese entorno laboral en el cual está hablando. Entonces, aquí vemos cómo se van ramificando y hemos tocado dos, tres aspectos. ujú, No nos hemos metido con la calidad, que nos hemos metido nada más con eso. Entonces, ujú, a veces las organizaciones se preguntan, mira, pero ¿por qué estamos produciendo o por qué tenemos un nivel de ujú, calidad tan bajo? ¿Por qué nuestra calidad de producto es tan bajo? ¿Por qué la calidad de nuestro ujú, proceso es tan bajo? ¿Verdad? Y resulta que hay un ambiente muy, muy tenso y un ambiente de mucha desconfianza en las líneas de producción. Entonces, allí hay que meter la lupa, hay que meter como que dice, el ojo, enfocarse qué está haciendo. ¿Y cómo lo ujú, manejamos? No es un curso, es un programa, debe haber un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales, de acompañamiento, no nada más de clase, sino de acompañamiento para que estas personas que puedan ser futuros líderes, futuros supervisores, lo que son en la actualidad, que a lo mejor pudieran ser gerentes, puedan terminar siendo personas llamemos empática, personas con habilidades sociales que permita, llamemos, engranar todo ese personal, aprovechando al máximo sus fortalezas, sus áreas de mejora,
siendo un educador, siendo una persona que enseña a los demás. Si yo como líder o supervisor de producción, aparte de girar instrucciones técnicas sobre el proceso, soy un modelo a seguir en habilidades socioemocionales porque me comunico, porque escucho a las personas, por todas esas, porque resuelvo problemas, porque involucro a la gente, eso me va a generar resultados. Mira, en ocasiones sorprendente, Gloria, cuando un trabajo se acerca al líder, al supervisor y la persona está haciendo algo en la computadora. Mire, ocupo hablar con usted. Ajá, dígame, que le estoy escuchando. No, la escucha activa no es que tú estés trabajando en la computadora y yo te esté hablando. Usted me está oyendo, pero no me está escuchando. Cuando usted me quiere escuchar, usted Siquiera. no hay un contacto visual. Entonces yo recuerdo, ahí tú sabes que me viene a mí en mi mente. Hay dos cosas que desde que tengo uso de razón en la escuela recalcaron tanto, que eran las normas del buen oyente. En aquel momento decía el buen oyente, aquí tendríamos que cambiarlo un poquito, decir las normas del buen escucha y la norma del buen hablante. Yo recuerdo dos básicas. Una, el escucha mira al hablante y el hablante mira al escucha. Tiene que haber un contacto visual. Porque cuando hablamos de un proceso comunicacional, el lenguaje, solamente las palabras, aportan el 7% del proceso comunicacional. El 53% del proceso comunicacional está representado por el lenguaje no verbal, lo que llamamos lenguaje corporal, nuestras facciones, nuestros gestos, nuestros movimientos. Entonces, nuestro cuerpo está hablando. Entonces, cuando usted no me mira, su cuerpo está hablando y dice, que hable ahí, que usted no me interesa lo que usted me va a decir. O el trabajo se acerca para que le resuelvas un problema, le ayudes a resolver algo. Y entonces, bueno, no eres capaz de resolverlo, no eres capaz de escucharlo para resolverlo. Entonces, bueno, la gente se va cansando y eso tiene que ver con liderazgo tóxico. El líder, el supervisor, tiene que tener una estructura porque la productividad depende de la gente, no depende no depende de su nivel de toxicidad que pueda tener. Si él lo hace de manera productiva, como decíamos hace un momento, los resultados van a ser excepcionales y se van a generar por sí solos. Entonces, ya para ir concluyendo, Manuel, en lo particular, en mi opinión muy particular, necesitamos que las empresas tengan todas sus líneas de mando en bien formadas en lo que son estos aspectos, ¿no? Como bien decías, no nada más a nivel supervisorio, porque ese supervisor también tiene a alguien por encima. ¿Qué pasa? El supervisor tiene, tú le das el curso al supervisor, ¿no? Y el supervisor está ya, o sea, está preparado, ha habido cambios, aplica esto, se le hace un seguimiento perfecto. Pero hay cierto problema, digamos, en el área de producción, bien sea técnico, bien sea de proceso, bien sea por la materia prima, por X causa. Y él va arriba y consigue, como tú decías anteriormente, consigues al gerente de producción y explota, ¿cómo vas al supervisor de allí? ¿Entiendes? Entonces, eso que tú dices es muy importante. En todas las líneas de mando tiene que estar la gente formada en esto, que la gente aprenda a gestionar sus emociones, a controlarse, a controlar los impulsos que muchas veces genera la presión que tienes de más arriba en cuanto a lo que tiene que salir en determinado tiempo, ¿no? Porque también puede generar un caos, Manuel. Puede generarse un caos peor, puede generarse, como decía anteriormente, un accidente muy grave, puede generarse un desperfecto en las máquinas, o sea, cuestiones que a la larga van a ser más problemáticas que lo que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces, en mi concepto, pienso que debe haber una formación en todas las líneas de mando y es lo más recomendable para las empresas. Ya Y que, cerrando, te dejo a ti para que tú termines la conversación y tú hagas el cierre, cariño. ok, gracias. Fíjate algo, en ese aspecto es importante la congruencia. No es nada más la capacitación, sino el seguimiento para que posteriormente Ujú, se pueda ver reflejado la congruencia a todos los ujú, niveles de la organización. ¿Qué quiere decir congruencia? Congruencia en lo que decimos, con lo que hacemos, ujú, con lo que sentimos y con lo que
pensamos. Entonces hay 4 campos interesantes que debe haber congruencia. Entonces, cuando esa congruencia desde el punto de vista del liderazgo positivo está dado desde el presidente de la compañía hasta el nivel más bajo de la organización, entonces estamos hablando que hay un equipo que está alineado con un proceso productivo, con un liderazgo productivo. Entonces, sí, efectivamente, muchas empresas se encargan de entrenar las líneas medias o los mandos medios. Y bueno, como decíamos, te consigues un gerente, un director que no tiene absolutamente ningún control emocional. Sus emociones es una víctima del secuestro emocional con mucha frecuencia y eso conlleva a ser como choque, ¿ves? Como contradictorio los procesos y entonces, bueno, tú dices, mira, aquí no hay congruencia de nada, absolutamente. Nos dicen algo, nos enseñaron algo, nos llevaron a hacer algo y no tiene que ver. Ahora bien, fíjate algo, para, para hacer como un cierre de todo esto, es importante, por supuesto, que los líderes, aparte de formarse en habilidades socioemocionales, sea un entrenador, empoderen a la gente, crear bienestar, ser productivo, crear compromiso, asumir los errores como cabeza de equipo, ser un comunicador, ser una escucha activa. Y todo eso que te acabo de mencionar, Gloria, se llaman habilidades socioemocionales. No hemos tocado la inteligencia emocional, pero indubitablemente que los líderes a nivel de cualquier estructura tienen que ser personas con mucha inteligencia emocional. No estamos diciendo que no la tengan, sino que la utilicen, que no sean víctimas de los secuestros emocionales y que puedan controlar y dominar sus emociones en cualquier ámbito para sacar el máximo provecho en la organización. Entonces, ¿qué considero yo? Para cerrar, el reto de la industria o de las empresas en la actualidad es llevar a sus equipos de trabajo a un liderazgo productivo. Nosotros desde acá estamos dispuestos a colaborar en ese proceso con nuestra formación, con nuestra experiencia, con un ojo fresco en el proceso, ¿verdad? Con una óptica distinta en los procesos. Tal vez le podamos contribuir, le podamos ayudar significativamente en lograr equipos de alto desempeño enfocados en el liderazgo positivo. Allí le comparto eso. Estamos para seguir debatiendo el tema. Hay mucho más que desarrollar con este tema. En la medida que podamos avanzar, vamos a hacer algunos otros conversatorios. Y nuevamente darte las gracias, Gloria, por este espacio, siempre bien nutrido, de diferentes temas, ¿verdad? Que nos llenan, que nos gustan. Y bueno, muchas gracias nuevamente por permitirme estar contigo y compartir estos conocimientos. Gracias a ti, Manuel, por compartir estos temas tan importantes para muchas personas. Y yo me quedo con una frase que vi por ahí sobre el líder. Un buen líder es el que crea más líderes. Me encanta. O sea, tiene esa capacidad de generar y motivar a otros para que también hagan lo mismo. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el próximo encuentro y todo el éxito posible para ti en esa gestión que estás realizando actualmente allá en Costa Rica, porque sé que en donde estés, todo acompañamiento que tenga la empresa va a ser muy positivo. Te conozco y sé que así va a ser. ¿Ok? Gracias, gracias.